empezar el camino del duelo. Así empieza el camino de las lágrimas. Así, conectándonos con los dolores. Porque así es como se entra en este sendero, con este peso, con esta carga. Y también con una creencia inevitable, aunque siempre engañosa, la supuesta conciencia de que no lo voy a soportar. Aunque parezca increíble, todos pensamos al conectar en este camino que es insoportable. No es culpa nuestra, o por lo menos no es solamente nuestra culpa. Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores para creer que somos básicamente incapaces de soportar el dolor de una pérdida, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que morimos si la persona amada nos deja y que no podríamos aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante, porque la tristeza es nefasta y destructiva. Y nosotros vivimos así, condicionando de nuestras vidas con estos pensamientos. Sin embargo, como casi siempre sucede, estas creencias aprendidas y transmitidas por nuestros educadores a través del tiempo son más una compañía peligrosa y actúan la mayoría de las veces como grandes enemigos que empujan a costos muchos mayores que los que supuestamente evitan. En el caso del duelo, por ejemplo, llevamos el enfermizo destino de extraviarnos de la ruta hacia nuestra libertad, definitivamente, con lo que ya no está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer. Y bueno, esta es una bella introducción que nos hace Jorge Bucay en El Camino de las Lágrimas en este libro, que es lo que estamos viendo. Y bueno, pues alusivo al tema del día de hoy, de verdad que es algo que podemos entender que es algo aprendido. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están viviendo todo este proceso en el que nos encontramos pasando con cosas sorprendentes, con cosas que pensábamos que no íbamos a hacer, perdiendo, diciéndoles adiós a muchas personas a las cuales ya ni siquiera tenemos la oportunidad de verlas porque lamentablemente por las circunstancias ni siquiera se ha podido despedir, pero finalmente ahí está presente el duelo. Y es lo que estábamos viendo, un abrazo mucho, muy grande, muy cariñoso a través de Cerezo Radio TV. Bueno, pues a todas las personas que lamentablemente están pasando por este proceso y que no encuentran consuelo, que sientan un caluroso abrazo de todo el equipo de Cerezo Radio TV y especialmente del Placer de Leer, en donde estamos viendo qué es esto del duelo, cómo lo podemos enfrentar, algunas alternativas que es lo que estamos brindando para que podamos tener de dónde hacernos y sepamos que no estamos solos, que tenemos aquí una comunicación tan formidable en donde podemos estar compartiendo parte de esas experiencias, cosas que hemos vivido y que nos han resultado la forma en que lo hemos enfrentado, la forma en que lo hemos superado y que es precisamente lo que queremos compartirles, pero además estar acercándonos a los textos que lo están respaldando, de quienes lo dicen. Y bien, aquí Guillermo Zurita estábamos comentando desde la semana pasada precisamente que nos habla este terapeuta también, recordando también que Jorge Bucay, el que les acabo de leer el texto, también es un terapeuta y bueno, esa es la percepción, esa es la forma en que manifiesta en este libro que les recomiendo ampliamente si están pasando por este proceso, porque cuando lo podemos entender no quiere decir que el dolor se va a desaparecer porque simple y sencillamente ya lo entendimos, no, pero podemos brindarle alternativas que nos van a ayudar a vivir un duelo digno en que lo vamos a enfrentar
y además, bueno, brindar herramientas en donde podemos ver que ese tipo de dolores tan agudos y tan grandes son los que nos ayudan mucho a crecer, a cambiar de estrategia, a vivir nuevas experiencias, cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Y les voy a platicar precisamente una anécdota muy valiosa que a mí me tocó vivir, que a mí me tocó enfrentar y que me hizo mucho pensar que esta persona que se acercó a contármelo, se los voy a comentar en un momento. Rafael Lima, buenas noches, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de podernos estar comunicando con todo el público maravilloso de Cerezo Radio TV. Y bien, vamos a ver, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Bueno, pues este proceso, la forma en que lo vivimos cada quien es de una forma totalmente diferente y lo percibimos, ¿verdad? En estas etapas. Desde la semana pasada estábamos comentando precisamente las diferentes eh, situaciones en las que se vive un duelo y que no necesariamente era la pérdida de un ser querido. Entonces aquí lo está refutando precisamente y nos está reafirmando que efectivamente es la relación que nosotros tenemos de forma afectiva con algo, con alguien, y cuando ésta se rompe es precisamente cuando entramos en ese proceso de dolor, en esa situación dolorosa que Jorge Bucay le llama el camino de las lágrimas, que es ese dolor que muchas veces tratamos de evitar, de omitir o de ignorar y que inevitablemente pues no se puede vivir o sentir así, y que lo más prudente es vivirlo de una forma digna. Y vamos a ver, ¿no? Ya estuvimos viendo algunas alternativas que les estábamos comentando de cómo afrontarlo. Y les pedíamos también aquí que nos compartieran cómo lo están enfrentando, cómo lo están viviendo. Ya vimos que si notamos que algún ser querido está pasando por este proceso y la verdad lo está viviendo de una forma muy difícil, lo mejor es buscar ayuda de profesionales, que no lo dejemos así. Y lo vamos a notar, ya habíamos comentado en algún momento, cuando las personas comienzan a deprimirse, que dejan de hacer, yo creo que es uno de los detalles que más nos pueden ayudar, como si fuera una forma de medir el grado de dificultad por la que está pasando aquel ser querido y que requiere ayuda, cuando deja de hacer las cosas que más le gustan, que más aman. Es cuando está comenzando a entrar una depresión profunda y posiblemente ya es mejor tener una ayuda profesional y no dejarlo nada más así a que lo van a superar. Sobre todo cuando se ven involucrados pequeños o menores, porque muchas veces no saben cómo procesarlo, o a un adulto cuando es una pérdida de un ser querido y que toda la vida estuvieron cerca, ya llámese pareja, incluso cuando las personas llegan a disolver el vínculo matrimonial, las llegan a caer en depresiones sumamente fuertes y muchas veces las tomamos o las dejamos por alto, pensamos que no es tan grave, que no es tan importante, y sin embargo sí lo es y necesitan muchas veces ayuda. Y si nosotros no tenemos el conocimiento, sí es recomendable buscar una ayuda profesional de un terapeuta, de un psicólogo, incluso en algunos casos hasta de un psiquiatra, recordando que el psiquiatra es la persona que atiende este tipo de situaciones de afectaciones emocionales y que utiliza medicamentos para ayudarse o ayudar al paciente. Y en el caso del psicólogo es a través de terapias. ¿De acuerdo? El terapeuta de igual manera tiene conocimientos. Entonces, pero en un aspecto más ligero, o que podemos ayudar a la persona a través de hacer ciertos ejercicios, o ayudarnos a nosotros mismos a través de las lecturas, que es una de las más importantes herramientas que nos pueden ayudar. A mí me ayudó muchísimo en el momento que pasé por el duelo,
de la pérdida de un ser querido, la verdad es que sí me ayudó mucho el estar leyendo, porque cuando nosotros leemos concentramos toda nuestra atención. Esto nos ayuda a distraer un poquito la mente de los hechos que están sucediendo y ese tiempo nos ayuda para ir sanando poco a poco. Y si además lo que estamos leyendo son herramientas que nos están ayudando a hacer pequeños ejercicios que, eh, que nos van a beneficiar para que podamos enfrentar ese dolor de una mejor manera, pues qué mejor, ¿no? Estamos utilizando la lectura como un medio de sanación, como un medicamento, y además estamos practicando todos los ejercicios que pueden venir ahí para que nosotros podamos enfrentarlo, podamos superarlo y crezcamos. Si recuerdan, la vez pasada les estaba comentando precisamente un fragmento de aquí del libro de Jorge Bucay y otro de otros autores que ustedes en este momento les va a venir a la cabeza, que mencionan que el momento de mayor crecimiento en su vida, cuando fue un parteaguas, fue a través de un duelo. A través de un duelo, en ese momento, su vida cambia, se transforma totalmente para su beneficio. Entonces es muy crudo y es muy difícil. Yo les comentaba cuando a mí me tocó pasar por ese proceso que efectivamente también hubo un antes y un después. Hubo un crecimiento increíble después de que yo enfrenté dignamente ese duelo y empecé a hacer muchísimas cosas que en otro momento no me había atrevido, que había dejado pendiente, etcétera, que me ayudaron mucho a crecer, a hacer todo eso que a mí me gustaba y parece mentira, ¿no? Que esos golpes bajos son como reprendas que recibimos para que reaccionemos, para que tomemos las riendas de nuestra vida y hagamos aquellas cosas que en algún momento las dejamos pendientes y nos preocupamos por muchas otras cosas o por muchas personas a nuestro entorno y nos abandonamos a nosotros mismos. Entonces, a través de este duelo, precisamente es cuando hacen reaccionar. Incluso muchas veces se ha suscitado, tenido oportunidad de ver personas también que dicen, ¿sabes qué? Que de un trabajo me perdí mi trabajo y a través toda la vida había estado en ese trabajo, era el único que yo conocía y sin embargo caí en una gran depresión porque después me costó muchísimo trabajo adaptarme a otro ambiente, a otra gente, en otro lado, en otro trabajo, pero esto te ayuda mucho a crecer, ¿no? Porque ya te habías estancado. Entonces muchos autores hablan que a través del duelo vamos a ver a Jopa Wilfred que vivió unas situaciones tan difíciles, Lain García Calvo que a través de esa enfermedad que le dictaminan que es inmune y que va a padecer y que no va a poder hacer aquello que a él le gusta mucho. Este es cuando toma las riendas y siendo una persona muy joven. Jorge Bucay también habla que los momentos que ha crecido más es en el momento que ha pasado por una situación difícil. Entonces, yo considero que sí es valioso apearnos a ese tipo de situaciones, a todos los que están viviendo en ese momento ese proceso, que han perdido su trabajo, que su economía está inestable, que está insegura, que sus negocios han tenido que cerrar, que busquen las estrategias, que aprendan la enseñanza, porque toda esa experiencia que tienen al respecto nadie se las va a quitar. Y no va a ser fácil, tampoco estoy diciendo que es fácil, que duele si duele, pero tenemos que aprender a transformar ese dolor en energía positiva para crecer y para ver a ver qué aprendí, qué es lo que sí sé, qué es lo que sí puedo dominar, qué es lo que sí puedo hacer. Y bueno, precisamente ese es el título de nuestro tema que continuamos el día de hoy, que es la segunda parte, que se sientan orgullosos de nosotros, porque eso me lo acaban de enseñar precisamente eh, una persona que pasa por un duelo muy difícil y es una persona mayor y sin embargo tiene la fortaleza y la valentía de decir que se sienta orgulloso de mí ante la pérdida de su esposa, de su amada esposa y lo deja a uno de verdad así en un momento de admiración, de respeto, bueno, un sinnúmero de emociones, de ver cómo ese tipo de personas que pierden algo tan valioso, tan insustituible,
que como fue su esposa de toda la vida y tiene la fortaleza, el valor, el carácter de decir que se siente orgulloso de mí y voy a hacer muchas cosas que sé que a ella le gustaría que yo hiciera. Y por eso me pareció bastante interesante, una muy buena herramienta de pensar, si estás pasando por un duelo de la pérdida inevitable y dolorosa de un ser querido, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer para que esa persona se sintiese orgullosa de ti? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Y espero que esta semana hayan tenido la oportunidad de estarlo pensando, por lo menos de estarlo pensando y de estarse acercando precisamente esas lecturas que les van a ayudar mucho para ver el camino, porque yo lo viví también y sé que es un momento de oscuridad, un momento de incertidumbre, un momento de un dolor demasiado agudo y como ahorita lo que empecé a leerles aquí de Jorge Bucay donde dice, nos enseñaron que no vamos a soportar un dolor tan grande, una pérdida tan grande, que no la vamos a soportar y que es una gran mentira, porque finalmente sí lo soportamos, sí lo vivimos, y después vienen cosas muy buenas porque nos hace ser seres mucho más fuertes. Los que puedan compartirnos para que toda esta información la puedan estar recibiendo. Todas las personas en este momento de alguna manera estamos padeciendo, estamos sintiendo un cambio demasiado dramático ahorita con el que se vuelven a iniciar clases y que estas son en línea y que para los pequeños y a todo lo que se está uno enfrentando o las personas que tienen pequeños y que tienen que estarlos auxiliando, además de todas las actividades que tienen que hacer y que es algo nuevo y de repente hay un rechazo total y que tenemos que dejar de estar mirando precisamente hacia lo incómodo, hacia lo molesto, a lo que tenemos que aprender y voltear a ver algo diferente. Estamos viviendo en una etapa de transformación total que nos va a llevar a valorar mucho más lo que ya teníamos. ¿Qué decíamos? Es un antes y un después. Anteriormente no apreciábamos a las personas con las que convivíamos en el trabajo, en nuestra casa, a nuestros vecinos, familiares cercanos, y no lo apreciábamos y los veíamos poco o tal vez ni los veíamos. Y ahora en este momento muchas personas que anhelan profundamente un abrazo, tanto darlo como recibirlo, sienten esa ausencia, sienten ese vacío de estar, pues de alguna manera sentirse prisioneros, ¿no? En su propio hogar y entonces empezamos a valorar muchas de las cosas que en otro momento tuvimos. Bueno, pues en los duelos sucede lo mismo. Las personas que han perdido su trabajo y que en algún momento estuvieron renegando tanto de que su trabajo y que no los apreciaban, que no valoraban su presencia, su esfuerzo, etcétera, y estar tanto renegando y en este momento que muchas de esas personas quisieran, aunque fuera como fuera, regresar nuevamente a sus empleos y tener ese ingreso que es el que llevaban a casa y que les es tan indispensable. Entonces, parte de todo eso se empieza a valorar, de las personas que están pasando por el duelo, de la pérdida de un ser querido, de esos momentos que desaprovechamos, de aprender, de convivir, de compartir con esas personas que ya no están y que ya no lo vamos a hacer y que nos queda esa duda y precisamente estábamos platicando del proceso, ¿verdad? De ese proceso de las etapas del duelo en donde pasamos primero por la sorpresa, por la incertidumbre, por la tristeza, por el miedo, bueno, todos esos pasos en los que vamos padeciendo, pero todos ellos nos vamos haciendo cada vez mucho más fuertes y eso es lo que debemos de ver. Bueno, les voy a platicar esa anécdota que a mí me lo contaron cuando yo tenía 2 días de haber pasado por el duelo, la pérdida terrible, inevitable de mi esposo. Tenía 2 días de ese hecho, cuando una persona, mientras estaba yo esperando que me atendieran para hacer los trámites, tantos trámites legales que tuve que hacer, y se acerca y me saluda muy amable la señora y me estaba comentando, este, pues que me veía bastante triste y pues le comenté que lamentablemente acababa de perder a mi esposo, que tenía apenas 2 días. Y entonces me dijo, no me lo tome a mal, yo le voy a platicar.
Dice, fíjese, para que usted se ponga a analizar, dice lo que le voy a contar. Dice, hace 30 años, dice que falleció mi hermano. Dice, yo nunca he querido ir ni siquiera a su tumba porque para mí en cualquier momento lo volveré a ver, que lo quería mucho. Dice él, en el poblado donde él vivía, que era en un estado, en el estado, aquí en México, en el estado de Puebla, pero vivía en un pueblito. Dice, y de jovencito le gustaba mucho ir a una especie como de tardeadas o de fiestas que hacían los días viernes. Dice, casi cada 8 días era de fiesta. Dice, y era un dolor de cabeza para mi mamá, dice, porque él no faltaba a esas fiestas, pero esas fiestas lamentablemente siempre terminaban en riñas, en peleas entre jóvenes, porque había los de las familias de este costado contra los de aquel costado, y llegaba a ver algún familiar o llegaba a colarse alguno y terminaban siempre en pleito. Y los pleitos ahí no era de agarrarse a trancazos, los pleitos eran demasiado fuertes donde exterminaban uno a otro, ¿no? Entonces dice que su mamá siempre estuvo con el Jesús en la boca esperándolo casi cada viernes a que él llegara, y así se suscitó toda su juventud. Entonces llega un momento que este señor pues ya entra en una etapa mayor, y ya empieza a querer hacer su vida, ya cerca de los 30 años, y hace su vida, se casa con una jovencita de su misma localidad y vive una vida tranquila, ya deja las fiestas y demás, se dedica a sembrar su tierra, a trabajar, pero su esposa era muy jovencita y nunca había salido del poblado donde ella estaba. Entonces, donde ellos nacieron, donde ellos crecieron, que incluso cuando los llevaba al centro de la ciudad, siempre le decía que lo esperara en un punto y de ese punto no se moviera hasta que él fuera por ella. Como ella nunca había salido, era una persona sumamente introvertida, muy callada, lo esperaba y así, nunca salía de ahí. Entonces en una ocasión estaba él sembrando su tierra, y lamentablemente pasaron pues de los que en su época fueron del otro bando de otra familia, y desgraciadamente acabaron con su vida. Y entonces en el momento que este señor muere, que ya no era un jovencito, ya era una persona, ya era un hombre ya de 30 años, pero su esposa sí era muy jovencita y tenía 3 niños pequeños. Entonces al dejarlos pequeños, pues se queda ella a la deriva y se queda ella sola. Y entonces su papá de la muchacha le dice pues que él no se puede hacer cargo de ella, porque él ya no tiene fuerzas para enseñarle a sus hijos a sembrar la tierra, y de qué iban a vivir, se iban a morir de hambre. Entonces su suegra le dice pues que se venga a la Ciudad de México con ella, pues para tener otras oportunidades. Y pues imagínense, ella nunca había salido de su localidad. Entonces acepta venir, y menciona que pues lo único que sabía hacer ella era bordar servilletas y hacer preparar mole, que aquí en México es muy conocido el mole rojo, y ella lo preparaba, empieza a vender, y con eso se empieza a ayudar. Cuando su hijo mayor se hace adolescente, busca mayor suerte, no sé por qué razón, y se va a Estados Unidos. Una vez que él ya se colocó en Estados Unidos, manda por su otro hermano, siguen trabajando, y al poco tiempo mandan por su mamá. Y finalmente se van todos a Estados Unidos. Y resulta ser que en la actualidad, bueno, en ese momento, hace 6 años que me platicaba esta persona, me dice entonces, imagínense, si es sorprendente que ahora, dice mi cuñada, dice ella, después de la muerte de mi hermano, cuando ella no sabía salir ni siquiera de su comunidad, ahora ande viajando por Disneylandia, Nueva York, y bueno, muchos lugares que se dieron la oportunidad de conocer. Si su esposo no se hubiera muerto, ella se hubiera quedado en la localidad y nunca hubiera conocido más lugares. Digo, sí me ayudó en cuestión de que es sorprendente cómo unas circunstancias pueden transformar tanto el entorno de una persona. Yo no creo que haya sido fácil tampoco para ella el dolor, el miedo, imagínense el miedo, que si tú no conoces más allá de tu localidad y de repente te veas en la necesidad de trasladarte a una ciudad, y luego más una ciudad tan grande como la Ciudad de México, y posteriormente aventurarte a otro país, ya no es a otra ciudad sino a otro país. Yo creo que para ella no debió haber sido absolutamente nada fácil. Sin embargo, esta señora me comentaba, dese cuenta, si mi hermano lamentablemente no hubiera fallecido, ella y sus hijos se hubieran quedado a trabajar la tierra, y
no sabemos si hubiera tenido la oportunidad de conocer otros lugares como en este momento lo está haciendo. Entonces, eso me hizo a mí mucho pensar en ese momento que tenía yo tanto dolor, que estaba tan cansada de todo el proceso que lamentablemente tuve que vivir y y de repente entender y saber qué es lo que tengo que aprender, qué es lo nuevo que vamos a vivir después de todo esto y cuando se enfrenta uno y que siente uno tanta soledad, tanta incertidumbre y tanto miedo de enfrentarse a las situaciones uno solo, porque la verdad yo lo viví también y pese a que leía y trabajaba muchísimo en todos estos pequeños ejercicios que les estoy comentando, este, y día con día no me permitía más allá del dolor normal que causa, lo veía ese dolor como algo que tenía que enfrentar y superar de alguna manera y hacía los ejercicios y leía y bueno, efectivamente yo después de esta situación vengo a tener la oportunidad de seguir haciendo lo que yo más amo, que es escribir, conocer gente, viajar. Comienzo a viajar mucho y tengo la oportunidad que en algún momento soñé de niña de viajar a Europa, de conocer la tierra de mi padre, que es España, y vine a conocerla. Entonces, fíjense, yo también en el momento que llego ahí y que estoy en esa tierra que nunca a lo mejor soñé que pudiera estar, entre otras cosas, y escribir y hacer lo que a mí me gusta y poder platicar con ustedes y poderles compartir todo esto que en su momento me tocó a mí también vivir y de qué manera se enfrenta para que se den cuenta. No se trata de consolar y decir, sabes que un apapacho y ya aguántate. No, vivan su dolor, pero también analicen mucho todo su entorno, qué es lo que hay todo en su alrededor, qué cambia con la ausencia de una persona, qué cambia con que el trabajo, no estamos faltos de ese trabajo, pero podemos hacer a lo mejor otras actividades, podemos ser gente emprendedora, los que están perdiendo trabajo y se están aventurando a ser emprendedores y les está resultando cosas maravillosas. ¿Qué pasa con esa persona que se aleja de nosotros y nos sentimos abandonados? Es un golpe muy duro, ya sea que sea por muerte o ya sea que sea por abandono y que se va. De acuerdo, duele, sí, efectivamente duele y se siente esa soledad y se siente, bueno, se siente hasta el frío, que yo recuerdo que no podía ni siquiera dormir porque pasaba mucho frío, imagínense hasta dónde llegaba ese dolor, ¿no? De no poder dormir por el mismo frío que sentía, acostumbrada siempre a sentir ese calor de la pareja. Entonces, todo eso se vive y se siente y ya conforme uno lo va viendo de una forma digna y empieza uno a comprender todo lo que está en el entorno y va uno ejercitándose y va uno entendiéndose. Es una gran verdad. Nadie se muere de dolor o de la ausencia de una persona porque nacimos nosotros solos e independientes. Entonces, no, nadie se muere, sufre. Y la vez pasada también les comentaba a Jorge Bucay que nos mencionaba de esas dos situaciones que uno puede adoptar. Una es vivir ese duelo con dignidad, aprender y crecer, y la otra es dejarse vencer y quedarse estacionado en el dolor hasta que cualquier otra cosa pase. Pero bueno, pues lo mejor o este tipo de situaciones nos sirven precisamente para crecer, para ser mejores personas de lo que ya somos en este momento. Tú que estás viviendo un duelo, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Qué estás haciendo para ti? ¿Verdaderamente estás haciendo actividades, cosas? ¿Estás pensando de tal manera que aquellas personas que se fueron se sientan orgullosos de ti? ¿Realmente lo estás haciendo? Compártanos aquí. Muchísimas gracias a los que se están conectando, a los que nos están compartiendo, que nos están siguiendo en todas las redes. Compártanos, de verdad. Es maravilloso todo lo que viene después de una vez que lo enfrentamos con dignidad y que lo sabemos. Tenemos que entender todas estas etapas de, del duelo y que debemos de saber cómo podemos hacerlas. Para cada persona va a funcionar de una forma diferente.
No podemos utilizar las mismas técnicas de uno que a mí, por ejemplo, algunas cosas yo se las comparto, a mí me resultaron, pero hay otras personas que les han resultado otros ejercicios que les han ha convenido precisamente a ellos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las relaciones afectivas, definición de relaciones afectivas, para que podamos entenderlo mejor. Las relaciones afectivas son aquellas en las que, habiendo establecido un vínculo, se produce un intercambio emocional entre las partes que componen la relación. La profundidad de la relación afectiva dependerá de numerosos factores que, siendo el más determinante la intensidad del intercambio emocional, dicho intercambio tiene un comportamiento cíclico en el tiempo y hace que las relaciones afectivas pasen por 4 fases. La número 1 es el apego. El apego es el inicio de la relación. Para que pueda darse las necesidades de todos los que componen la relación deberán estar teniendo, lo debemos de estar teniendo en cuenta, el apego. Número 2, bonding. Este es sintiendo. Corresponde al conjunto de emociones y sensaciones de cercanía afectiva. Generalmente son agradables, que se dan mientras la relación está establecida y continúa evolucionando con la relación. Esto es ese sentir, esa emoción que sentimos con la cercanía de las personas, donde creamos estos lazos, llámese de pareja, llámese de amigos, de vecinos, de parientes, o sea, esos lazos, esa emoción que sentimos cuando convivimos, cuando compartimos y que las vamos haciendo crecer día con día conforme vamos teniendo ese trato, para que sea más comprensible. 3 es la separación. Se produce cuando en la evolución natural de la relación las partes que la forman dejan de estar en contacto. Esa separación es precisamente cuando hay ese tipo de rupturas. Bueno, estamos hablando básicamente que son emociones. Si hablamos, por ejemplo, del trabajo, cuando creamos estas relaciones donde nosotros sabemos que diariamente estamos acudiendo a un lugar a desempeñar un trabajo, donde somos remunerados económicamente, bien o mal, según lo que esté estipulado, pero hay un intercambio, una negociación, hay unos lazos que se forman y cuando estos se rompen, bueno, ahí es donde viene la separación. Y finalmente en el punto número 4 dice, viene el duelo, cuando se rompe la relación. Se produce el contacto con las sensaciones y emociones de la pérdida, como de luto interno, a no poder continuar. O sea, este tipo de relaciones cuando no continúan, cuando no sigue uno sembrando, trabajando en ellas y se rompen, es precisamente esa es la sensación que sentimos del duelo. Tanto si se trata de un proceso de duelo espontáneo como de un duelo terapéutico. El proceso cuenta con 3 etapas y 9 fases que cuando pueden darse de forma desordenada vamos a verlas aquí de una forma ordenada y es de las siguientes etapas del duelo. Cuando una persona está en duelo y bueno, normalmente busca la ayuda de una persona, de un terapeuta, empieza a vivir o se empieza a atender estas etapas en las que cada uno se va enfrentando de donde decíamos, primero es la negación de decir, no, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, ¿cómo que perdimos el trabajo, me quedé sin trabajo? ¿Cómo que la persona aquella que creíamos que nunca nos iba a abandonar nos abandona? ¿O cómo es posible que el familiar o la persona que nos acaban de mencionar que pereció, fue tan espontáneo, fue de forma inesperada? ¿Sí? Es cuando viene ese impacto de lo fuerte que no se puede dominar. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comentaba que había una gran diferencia en el duelo cuando vienes de un proceso de enfermedad donde tú el duelo ya lo empiezas a vivir como familiar, ya lo empiezas a vivir de mucho antes cuando vienen todas esas crisis y eso te va ayudando, aunque nada va a sustituir el momento del desenlace que finalmente va a ser como tiene que ser, y es inexplicable por más que te lo digan, pero bueno, de alguna manera ya emocionalmente tú ya te estás preparando
para una posibilidad, y eso ya te ayuda bastante a que este duelo pueda ser de alguna manera mucho más manejable, porque por lo menos ya lo pensaste y llevaste un proceso en donde va más o menos evolucionando todas las etapas del duelo. Y aunque sea sorpresivo, va a ser diferente. ¿Cómo lo vamos a enfrentar cuando es sorpresivo? Que cuando viene de una situación ya precaria, en donde lo hemos ido viviendo de forma paulatina. Eso nos va a ayudar muchísimo y va a ser diferente. Y recuerdan también que les mencionaba la diferencia entre el duelo de un ser querido, cercano. Es diferente la emoción que se vive cuando perece un padre, un tío, a un hijo, un sobrino o la pareja. Estas emociones que vivimos en cada etapa son diferentes. No las vivimos de la misma manera. Incluso Jorge Bucay precisamente maneja la magnitud y la importancia en cada una de esas etapas, porque es totalmente diferente. Y por eso mismo que es donde yo les estoy recomendando que lo lean para que pueda ser de una forma más comprensible. Y bueno, hablando precisamente aquí, donde empieza Jorge Bucay a mencionarnos de cómo empezamos a vivir esta parte del duelo, cómo empezamos a sentir ese dolor tan agudo. Habla, ¿se acuerdan que les comentaba que él también utiliza mucho relatos en donde puede explicarnos de una mejor manera para que sea comprensible? Bueno, pues aquí hay precisamente un relato que puede explicar precisamente hasta dónde llega esa sensación que en algún momento nos enseñaron y que nosotros creímos y adoptamos de miedo, de pensar que no vamos a soportar una pérdida, y no desconocemos qué tan fuerte podemos ser, pero también podemos darnos cuenta que la fuerza, la fortaleza de nuestra mente, hasta dónde puede llegar a caer. Y bueno, sí me gustaría comentárselas. Vamos a verlo en el siguiente programa. Les voy a leer este relato. Es mucho, muy interesante, porque vamos a seguir hablando de esto. Todavía hay mucho que ver, todavía hay mucho que tocar, que deseo compartirles, tanto de la experiencia que me tocó vivir, de qué manera la enfrenté, de qué manera empecé a superarlo. Y bueno, parte de esto que les comento, de este relato que me comentaron, que me platicaron, hacer los ejercicios que bien les estaba mencionando, cuáles se les han favorecido a ustedes más, cuáles les han beneficiado, de los ejercicios que decíamos que es sin costo y que se puede empezar a manejar como una especie de reto. Vamos a ordenarlos de forma de importancia y de la facilidad con la que lo podemos ir viendo, y que de esta manera quiero compartírselos. Estas son las herramientas. Estamos viendo toda la parte del duelo y la pregunta es, tú que estás pasando por este proceso, ¿qué es lo que estás haciendo para que ese ser querido, amado, que ha tenido que irse y te ha dejado en ese profundo dolor, se sienta orgulloso de ti? Ese es una especie de ejercicio, de tarea que cada quien pueda analizar y pueda ver qué es lo que está haciendo que sea tan fuerte, tan importante y tan valioso, que esa persona que se ha tenido que marchar inevitablemente nos se sienta orgulloso de nosotros. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Muchísimas gracias por compartir este programa con todos sus contactos, para que les llegue esta información, para que puedan retomar algunas de las alternativas que estamos brindando, además de conocer cómo es y cómo lo vive, lo vive cada quien. Y si gustan comentarnos, aquí también es bastante interesante, donde podemos platicar y donde podemos decir, sabes que yo lo estoy viviendo de esta manera, yo lo estoy sintiendo así, es necesario que reciba mayor ayuda. Bueno, nos vamos a acercar. Tenemos también algunas herramientas de terapeutas, no solamente en lectura, sino también de forma presencial, para que si gustan, tenemos la psicóloga. Bueno, tenemos aquí en Cerezo Radio TV también psicólogos que nos han ayudado, nos han aportado bastante, y que a lo mejor podríamos canalizar a esas personas que están pasando por este duro proceso, y su depresión ya requiere
de, de personas profesionales para el alivio. Y bueno, nosotros vamos a seguir brindando las herramientas. Hace 8 días les di unas herramientas que son de forma gratuita y que son fáciles de hacer dentro de toda la gama de las cosas que tenemos que ver, que pueden llevar a cabo, que yo utilicé para que pudiera enfrentar el duelo y que este proceso pudiera ir evolucionando favorablemente para mi persona. Y bueno, una de las cosas creo que es de lo que más influyó en mí, por eso yo se los comparto, es esta lámina precisamente que dice piensa positivamente. Aun cuando a mí me tocó vivir desgraciadamente ese duelo a través de un proceso de enfermedad de hospital, donde estuve de hospital en hospital viendo personas muy lastimadas, gente sufriendo mucho. Eh, y bueno, este pensamiento a mí me ayudó bastante a mantenerme fuerte, a mantenerme valiente ante la situación para poderla estar enfrentando, que era pensar positivamente. Y sus beneficios es que facilita tu vida, mejora, te hace mejor persona a ti. Cuando tú piensas positivamente, mejora la salud, te hace más fuerte y lo hace a uno mucho más activo y nos causa felicidad. Recuerden que esa sensación, que si estamos hablando, el duelo son una serie de emociones, es una ruptura de un lazo afectivo que hemos tenido ante personas o actividades como es trabajo, como es casa, como es familia, como es una pareja, como es un ser querido. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de emociones y nosotros nos ayudamos a través de este ejercicio que es simple, a la vez es simple y a la vez puede ser bastante complicado porque normalmente el proceso del duelo de la incertidumbre a la duda, al enojo, hay momentos así que tenemos de coraje, de molestia por cualquier cosa, nos volvemos unos polvorines. Eh, Pensar positivamente nos cuesta el doble de trabajo que en otras circunstancias podría ser mucho más fáciles. Y dijeran, bueno, pues ante el duelo, ¿qué puedes pensar positivamente? Bueno, por ejemplo, yo pensaba positivamente y pedía muchísima fortaleza porque me sentía bastante cansada por ese proceso y además quería aprender a atender a la persona como paciente porque ni siquiera lo sabía hacer, me costaba mucho trabajo, entonces pedí esa fortaleza y empecé a poner atención a cómo se hacía, hacerlo de la mejor manera, hacerlo con cariño, hacerlo con amor. Y eso me fortaleció bastante, me hizo fuerte, me hizo sentir un poquito más tranquila mientras vivía todo ese proceso. Y cuando ya vino la situación de el duelo, me hizo sentir tranquila conmigo misma, de haber hecho todo el esfuerzo necesario para enfrentarme en el momento que más se requería. Entonces a mí me funcionó y sé que muchas personas lo han llevado a cabo y se esfuerzan en el momento que viene a su mente un pensamiento negativo, de coraje, de rabia, de impotencia, de cualquier tipo de emoción, no se lo permiten y lo que hacen es buscar inmediatamente a resarcir esa emoción y pensar positivamente, ok, yo tengo que hacer esto, pero algo nuevo o bueno puedo aprender. Y si ya estás pasando, ya estás en esta parte del duelo definitivamente donde el ser querido se fue, es bueno donde empiezas a fortalecerse, voy a aprender nuevas cosas, a enfrentarme a hacer aquellas cosas sin esa compañía, sin ese calor, sin esa fortaleza, sin esa ayuda que a lo mejor tenía en otro momento, sin esa compañía, etcétera, ¿sí? Sí me explicó cómo es que lo llevé a cabo y que parecía un poquito crudo, y esto es a través de la práctica. Todos esos ejercicios nos dan resultados siempre y cuando los estemos llevando a la práctica día con día y no nos permitamos estar viviendo las otras emociones. No van a dejar de sentir dolor porque les estaría mintiendo. No dejan de sentir dolor, pero ya no es tan agudo, ya no es tan crudo, ya no es tan destructivo cuando logramos dominarlo y estarlo enfrentando de esta manera. Entonces esto se los dejo
para esta semana. Piénsenlo, compartan por favor con las personas que conocen, con las personas cercanas, compártanos para que más personas puedan estarlo escuchando, lo puedan estar llevando a cabo, véanlo como un medio de sanación. Recuerden que ahorita necesitamos elevar nuestra energía, nuestra salud al máximo para mantenernos en buenas condiciones, para enfrentar lo que viene, no tener miedo de el cambio, o aun cuando tiene uno miedo, estarlo enfrentando, estarlo haciendo. Yo me pregunto, por ejemplo, ahorita hay muchos padres de familia que están padeciendo bastante por la situación en cuestión de los cursos de sus hijos. Imagínense lo duro que es para los niños, que les hace falta esa convivencia, que los tenga uno encerrados cuando su medio de aprendizaje es totalmente en todo su entorno y con todas las personas que normalmente se interrelacionan. Para ellos también ya es difícil. Pero yo me pregunto, fíjense aquí cómo vamos a cambiar esta situación de verla como una situación negativa o una mala situación, como verlo positivo. Imagínense que esta situación que se ha dado en este momento se hubiera dado hace 20 años, cuando no teníamos los medios de comunicación ni las formas que tenemos ahora de aprendizaje. Hubieran perdido todo, hubiéramos estado encerrados, incomunicados, y habría más que tal vez el teléfono, que era lo que hace 20 años ya podíamos tener. Entonces vean cuál es el beneficio que ahora, aún con las dificultades que se presentan, los niños pueden seguir aprendiendo y pueden seguir su ritmo en el momento. Imagínense qué maravilloso, qué espectacular va a ser en el momento que ellos retomen sus actividades ya con sus maestros, con sus compañeros de forma presencial. Hasta incluso para ellos va a ser un crecimiento enorme. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar sembrando. Esa es la parte de pensar positivamente ante las circunstancias. Dejar de estar viendo todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, y estar volteándonos a ver cuáles son los beneficios, qué es lo bueno, qué es lo que estoy valorando yo en este momento de esta situación que estoy viviendo. Que a lo mejor, por ejemplo, las personas que se han quedado sin trabajo y están en incertidumbre y en la duda, porque en su momento no se estuvieron capacitando, dejamos de capacitarnos, dejamos de prepararnos, dejamos de estar dando el plus, y estábamos renegando mucho del trabajo. ¿Qué va a suceder en este momento que tengamos una oportunidad de trabajo? ¿Lo vamos a desempeñar? No sé, yo pienso que con muchísima alegría, con muchísimo gusto, y ya no nos vamos a permitir estar en ese estancamiento, y vamos a querer crecer, a querer aprender, a querer estar haciendo mucho mejor de lo que ya lo estábamos haciendo. Eso es pensar positivamente. Y aunque muchas de las cosas, les digo, yo lo viví, no les estoy platicando las cosas nada más así, yo lo viví en su momento, y ahora que lamentablemente amigos muy cercanos y familiares también, algunos que lamentablemente se han tenido que ir, ya está uno con esa conciencia de que cumplieron con su proceso, y ahora ya no están, y ahora ya no lo vamos a poder disfrutar como a lo mejor antes de la pandemia, donde lo podíamos visitar, donde nos podíamos ver, donde nos podíamos estrechar, y no lo hicimos, y ahora en este momento ya no lo podemos hacer. Pero bueno, hay otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Valorar lo que sí se tiene, disfrutarlo al máximo, cada instante, cada momento, cada oportunidad que tenemos nosotros de respirar, por aquellos que ya no tienen la oportunidad. Eso es pensar positivamente. Y cuando nuevamente nos agarre el dolor, lean mucho, adquieran estas herramientas de estos libros o otros, los que ustedes, en los que ustedes confíen. Ahora con esta herramienta del internet, donde pueden encontrar todo lo que ustedes gusten y manden, pueden ver temas alusivos, y además tomar los cursos. Hace poquito tuve la oportunidad de tomar un curso, y que es formidable porque nos están acercando esas herramientas. Muchos están dando su trabajo sin costo, lo están compartiendo, como lo hacemos nosotros también, de estarles compartiendo estas herramientas sin ningún costo, donde estamos tratando de acercar mucho más y estar dando lo mejor, de lo mismo que nosotros hemos vivido, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado, y con estas pequeñas herramientas que son tan fáciles. Entonces, bueno, para esta semana, pensar positivamente en la situación
que te encuentres. Utiliza ese dolor y esa situación por la que estás pasando para que sea un aprendizaje, para que sea un crecimiento. ¿Cómo va a ser tu crecimiento? Estoy segura que ni siquiera lo imaginas, como no lo imaginé yo en su momento, como no lo han imaginado grandes escritores que nos lo han compartido y nos lo han dicho en el momento de mayor dolor, de mayor rechazo, en donde más me cerraron las puertas en ese momento fue precisamente cuando yo crecí más. Ahí fue donde yo entendí de qué estoy hecho y hasta dónde soy capaz de llegar. Entonces vamos a seguir viendo este tema porque hay más herramientas. Esta es una de las tantas que hay. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál has utilizado? ¿Cuál te funcionó en el momento? Si es que ya lo enfrentaste, lo superaste o lo estás viviendo, ¿qué herramientas tienes cerca de ti que nos puedas compartir, que nos pueda ayudar a los demás a enfrentar las situaciones y verlo de la mejor manera? Ver todo esto positivo y bueno que toda esta época nos está dejando como una enseñanza, porque es un antes de todo esto y un después, en donde debe de ser exclusivamente crecimiento. Y vamos a seguir viendo estos puntos para la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, a todos los que nos han compartido. Gracias a Rafael Lima, nuestro productor amigo, que nos permite este espacio. Muchísimas gracias por lo que cada uno de ustedes aporta y que nos ayuda a todos los demás. Tengan una excelente noche de martes, pero si no es excelente, ya saben que ustedes la pueden hacer maravillosa. Muchísimas gracias.